Hola estimados colegas, espero que estén de lo mejor. En esta segunda entrega sobre termografía cualitativa y cuantitativa vamos a analizar una imagen que reúne mejores condiciones para hacer análisis cuantitativos sobre ella. Vamos a usar para ello el software FLIR Tools, ya que esta imagen ha sido tomada con una cámara FLIR T400, uh, con un detector de 320 por 240 elementos de medición. Acá podemos ver una imagen y también corresponde con un interruptor trifásico, pero aquí podemos ver, a diferencia de nuestro video anterior, podemos ver que el termógrafo acá pues no se ha preocupado por encuadrar el componente completo, esto es el interruptor, el cuerpo completo del interruptor, sino que se ha interesado específicamente por analizar los elementos de contacto entre los conductores y el interruptor mismo. Esto es los elementos en donde, en donde se da la conexión o las conexiones en cada una de las fases. Vemos además que el termógrafo ha tomado la imagen con cierta angularidad, esto es, él ha ubicado la cámara pues un poco por debajo del interruptor, de tal manera que hay un ángulo entre la cámara y el elemento, de tal forma que se pueda ver pues la entrada de los conductores en los puntos de conexión. De tal manera que esto favorece la visión de los orificios en el interruptor, en donde los conductores están justamente entrando. Esto favorece, por otro lado, pues analizar áreas de máxima emisividad, ya que sabemos que en termografía la emisividad no solamente está dada por las condiciones superficiales del elemento, esto es el material, las condiciones superficiales del material del cual está hecho el elemento de estudio, pero también su geometría. Geometrías de tipos orificios o ranuras favorecen la alta o la máxima emisividad. Así las cosas, el termógrafo ha decidido usar una emisividad de 0,95, lo cual consideramos que es apropiado, y colocar la cámara termográfica a una corta distancia, tan corta como se lo permitan las características de su cámara. Recordar que una cámara térmica tiene una distancia mínima de enfoque que debe respetarse pues para obtener una imagen apropiadamente enfocada, de tal manera que acá podemos pues agregar elementos de análisis o herramientas de análisis, como lo que serían áreas. Vamos a agregar un área en la fase 1, otra área en la fase 2 y otra área en la fase 3. Por supuesto, el software me permite identificar automáticamente cuál es el píxel de máxima emisión de calor en cada una de esas áreas. Así las cosas, pues tenemos que el píxel con la temperatura máxima a la emisividad que ha sido configurada en la fase número 1 es de 40,1. Vamos a ir y vamos a guardar estos datos en esta pequeña hoja Excel. 40,1. Luego en el área número 2 obtenemos una máxima temperatura de 40,7. Y en la fase número 3 obtenemos una temperatura máxima de 38,9. Así las cosas, 38,9. Así las cosas, pues vamos a calcular un delta T entre la fase con la mayor temperatura y la fase con menor temperatura. Sería este valor
menos el valor de la fase número 3. Así las cosas, tenemos un delta T aproximado de 1,8 grados Celsius. Todos estos valores son valores de temperatura medida en escala Celsius. Muy bien, 1,8 no parece ser una diferencia de temperatura que signifique ningún tipo de anomalía. Por lo tanto, siempre y cuando, atención a esto, siempre y cuando se haya medido, se haya adquirido esta imagen térmica a carga plena, 1,8 grados Celsius de diferencial de temperatura entre fases no significa ni siquiera pues lo suficiente como para bueno, pues alertar sobre una anomalía, ni siquiera como para seguimiento. Por lo tanto, pues ese sería bueno, pues lo que se indica en el reporte. La condición de este interruptor pues se encuentra bueno, pues como normal. Ahora bien, lo que queremos señalar acá, sin embargo, es cuál sería la diferencia de hacer una medición en una imagen que no reúne las condiciones para hacer análisis cuantitativo. Acá tenemos una imagen. Bien, esta sería una imagen pues mucho más común, es decir, termógrafos comúnmente toman este tipo de imágenes en donde se encuadra el componente en estudio, esto es el interruptor, dentro del campo de visión de la imagen térmica. Muchos termógrafos colocan herramientas de medición como spot de temperatura. Vamos a colocar uno en cada conductor, son 2 conductores por cada fase, para determinar cuál de ellos es el que ofrece la mayor temperatura. Además, como estamos colocando las herramientas de medición sobre una superficie aislada eléctricamente, normalmente el material del aislamiento de los conductores tiene una emisividad cercana a 0,9, entre 0,85 y 0,9 son valores de emisividad tradicionales para lo que sería el aislamiento de un conductor eléctrico. Y aquí vemos cómo para la fase 1 obtenemos una temperatura máxima de 35,7. Lo vamos a colocar aquí solamente para comparación, 35,7. Luego en la fase número 2 la máxima es 35,6. 35,6 y la fase 3 entrega una temperatura máxima de 34,2. 34,2. Así las cosas, si hiciésemos el mismo análisis, nótese que si bien es cierto, no obtendríamos un delta T tan distinto del que hemos obtenido en la imagen anterior, un poco menor, 1,5 frente a 1,8. Sí notamos que hay una diferencia de prácticamente 5 grados Celsius entre las temperaturas medidas con la imagen número 2, esta imagen de acá, versus las temperaturas medidas con la imagen que nosotros hemos presentado pues como una imagen que reúne las condiciones para hacer análisis cuantitativo, una imagen cuantitativa. Vemos que la imagen cuantitativa nos muestra temperaturas prácticamente 5 grados Celsius más altas que una imagen que tradicionalmente es adquirida por muchos termógrafos, pero que no reúne las condiciones para hacer análisis cuantitativo, es decir, se ha colocado la cámara justo enfrente del componente, no favoreciendo ángulos que permiten las geometrías tipo cavidad que generan las máximas emisividades, y además se ha tenido que distanciar un poco más la cámara a efectos de poder encuadrar dentro del campo de visión todo el componente en estudio. Nótese que en una imagen cuantitativa al termógrafo no le preocupa tanto que se identifique cuál es el componente en estudio, que la imagen muestre, por ejemplo, el tamaño del componente, la morfología de ese componente. La imagen cuantitativa se centra básicamente en que reúna las características para poder, de hecho, hacer mediciones exactas de temperatura.
5 grados Celsius supera por mucho el margen de error tradicional de una cámara térmica, que es de más o menos 2 grados Celsius. Así es que, bueno, pues esta imagen, una imagen, perdón, que es tomada con una cámara a una distancia mucho más cercana, a un ángulo que favorece el análisis de las geometrías de tipo cavidad, es realmente una imagen que reúne las condiciones para hacer termografía cuantitativa. En el próximo video, en el tercer video de esta corta serie sobre termografía cualitativa y cuantitativa, vamos a hacer un resumen bueno, pues de estas dos metodologías. Vamos a hacer un resumen, vamos a hablar de pros y contras de cada una de ellas y vamos a ver en qué casos deberíamos usar uno y en qué casos deberíamos usar la otra metodología. Es decir, en qué situaciones deberíamos buscar hacer termografía cuantitativa y en cuáles situaciones deberíamos buscar hacer termografía cualitativa. Espero que estén bien.